Bienvenidos a nuestro episodio número 17 del podcast Bajo el Manto de María. Hoy hemos decidido compartir con ustedes algunas preguntas que quedaron pendientes del episodio número 13 y Silvina nos va a compartir un poquito acerca de la Virgen de Cacupé, una advocación muy poco conocida, yo no la conocía. Así que va a estar muy interesante y además vamos a tratar en los siguientes podcasts de compartir acerca de más advocaciones que no se conocen tanto, para que vayamos conociendo a nuestra Madre más profundamente. Comencemos respondiendo las preguntas que nos quedaron pendientes. La primera dice así: si rezas el rosario, ¿se te pueden perdonar los pecados? Bien. Hay que tener en cuenta que para que se perdonen los pecados siempre se debe alcanzar el arrepentimiento y posteriormente acudir a la confesión. Es en la confesión donde el sacerdote nos da la absolución. En ese minuto los pecados quedan perdonados. A través del rosario no se nos perdonan los pecados. Dejando claro eso, hay que destacar que el Santo Rosario tiene indulgencias. Y tiene tanto la plenaria como indulgencias parciales. Las indulgencias del rosario, que es un tema que ya tocamos en un episodio anterior, se pueden ganar si se cumplen algunas condiciones cuando es parcial y si se cumplen todas las condiciones que se requieren cuando la indulgencia que queremos ganar es plenaria, o sea, total. A través de las indulgencias se nos perdona la pena temporal, no se perdona el pecado, sino aquello que debemos pagar, aquí a través de penitencias o en el purgatorio. Entonces, cuando es parcial, se nos perdona parte de esa pena, y cuando es plenaria, se perdona toda la pena temporal. Esto significa que una persona con contrición perfecta se confiesa y reza el rosario cumpliendo absolutamente todas las condiciones que se piden para ganar la indulgencia plenaria, esa alma queda dispuesta inmediatamente para ir al cielo. Pero ojo, en ese minuto, al día siguiente ya podemos estar seguros que esa persona ya volvió a pecar. Cuando se perdonan los pecados en la confesión, queda siempre la pena temporal. Vale destacar que aunque el pecado no sea mortal, obviamente, porque muchos podrán decir, pero yo no he cometido un pecado mortal desde anoche, por ejemplo. Claro que sí, pero siempre hay pecados veniales, y los pecados veniales también se tienen que purificar aquí o en el purgatorio. Entonces, ¿cómo podemos ganar la indulgencia plenaria? Lo voy a comentar nuevamente, a pesar de que ya lo comentamos en otro episodio. Para ganarla, se deben cumplir los siguientes requisitos. El rosario se tiene que rezar en una iglesia u oratorio público o en un grupo familiar. O sea, si estoy solo, tiene que ser una iglesia o un oratorio. Si estoy en un grupo familiar o una comunidad religiosa, un grupo de oración, por ejemplo, no se requiere ya estar en la iglesia. Ojalá que esté en la iglesia, pero no se requiere. Ya lo puedo hacer en mi casa o en un sitio aparte, ¿no? Basta el rezo de solo un grupo de misterios. Esto significa no todos los misterios. Porque antiguamente el rosario completo era los 15 misterios, que hoy en día serían 20, ¿no? Tomando en cuenta los luminosos. Bueno, para ganar la indulgencia plenaria solamente se requiere 5 misterios, o sea, un grupo de misterios. Pueden ser los gozosos, los dolorosos, los gloriosos o los luminosos, dependiendo del día. Y se debe recitar sin pausa. No puedo recitar el primer misterio en la mañana y el segundo en la tarde. Así no vale. Tiene que ser todo el rosario. Y la recitación vocal, o sea, esta oración que voy haciendo, tiene que ir acompañada de la meditación de los misterios. Tengo que meditar, tengo que imaginar de qué se trata ese misterio, estar pendiente de lo que estoy meditando, no del Ave María en sí, sino de el misterio, de ese pasaje bíblico. En la recitación pública los misterios se deben anunciar. Si la recitación es privada, o sea, en solitario,
se puede ir simplemente rezando misterio tras misterio, meditándolos sin necesidad de anunciar el misterio. Pero si estoy en grupo, tengo que sí o sí anunciarlo. Por ejemplo, el primer misterio doloroso, tengo que decir, contemplamos la oración en el huerto de los olivos. Si estoy sola, lo puedo omitir. Además, se debe cumplir la obligación que es para todas las indulgencias. Esto no es solamente para el rosario, sino que en general, cuando uno quiere ganar una indulgencia, se pide cumplir con estas obligaciones. Si se cumplen todas estas que voy a relatar y las anteriores, se gana la indulgencia plenaria. Si falta, aunque sea una, ya la indulgencia es parcial. La indulgencia plenaria se puede obtener una vez al día, no más. Las indulgencias parciales se pueden obtener todas las veces que uno quiera. Esa indulgencia, tanto la plenaria como la parcial, se puede aplicar a uno mismo por sus pecados, y ahí el alma quedaría dispuesta para ir al cielo si es que es plenaria, o aplicarla a un difunto que esté en el purgatorio para ayudarle a salir de ahí, o bien si es parcial para ayudarle un poco. Y las condiciones entonces serían las siguientes. Se debe estar en estado de gracia, o sea, haberse confesado, tener la disposición de un desapego por el pecado, incluso por el pecado venial, o sea, estar totalmente dispuesto y con ganas de no seguir pecando. Además, se debe comulgar, especialmente, idealmente participando de una misa, bueno, que es lo más habitual. Sin embargo, para ganar la indulgencia es necesaria solamente la comunión, o sea, si no se participa de una misa y nos dan la comunión de una u otra forma, no habría problema, podemos optar también, ¿no? Por ejemplo, una persona enferma que el sacerdote va y le lleva la hostia. Y se debe rezar siempre por las intenciones del Santo Padre. Por eso que muchas veces durante el rezo del rosario se reza un Padre Nuestro por el Santo Padre y sus intenciones. Es con la intención de ganar esa indulgencia, aunque muchos no lo saben, pero eso es importante. También es importante tomar en cuenta que si nuestra intención es solo ganar la indulgencia y no estamos arrepentidos, no estamos convencidos de querer dejar el pecado, esta no se va a aplicar o simplemente se va a aplicar de forma parcial. Hay una frase que decía María Sima, una vidente de las almas del purgatorio, que dice así: quien piense que puede ser más listo que la luz de Dios se llevará una sorpresa muy incómoda cuando llegue el tiempo de ir hacia ella. Así que en ese sentido, con total honestidad, siempre debemos hacer intentar ganar las indulgencias, pero no es un juego en el que uno pueda decir, bueno, tengo esto, hice esto, ya lo hice, genial, me lo gané. No, hay que tener el verdadero arrepentimiento y las verdaderas ganas de no volver a caer en pecado. Siguiente pregunta es, ¿por qué dicen que el Santo Rosario es muy milagroso? Y bueno, es que a través del rosario se han alcanzado grandes milagros. Algunos son muy famosos y yo los he podido... Algunos son muy famosos y están en este minuto colgados en la web que tenemos nosotros, que es rezoelrosario.com. Ahí pueden encontrarlo. Si entran desde un computador, a mano derecha, ahí aparece una lista de temas sobre el rosario y ahí pueden encontrar estos testimonios y milagros sobre el rosario. También tenemos episodios en los que hemos tocado temas de testimonios y milagros. Voy a dejarles abajo los links de todo esto que les estoy comentando. Y hay que siempre saber que estos milagros se alcanzan por la constancia y por la fe. O sea, por rezar el rosario a diario, al menos durante un determinado lapso de tiempo. Por eso se recomienda mucho rezarlo a diario. Y si no, al menos ser lo más constante posible. No se recomienda, por ejemplo, si yo quiero un milagro, lo rezo hoy día y lo rezo en 5 días más y bueno, y después me quejo de que no se me otorgó el milagro. Es que se necesita constancia y fe, que fue lo que nos enseñó a nosotros el Señor en los evangelios. Constancia y fe, ambas cosas, por lo tanto, siempre creyendo, pero también de forma constante, ojalá a diario, de verdad. Y si podemos rezar más de un rosario a diario, cuando estamos en esa necesidad de conseguir un milagro, mucho mejor. Ahora tenemos otra pregunta de la cual también estuvimos hablando con Silvina en los primeros podcasts y preguntan por qué dicen que el rosario es una oración bíblica. Bueno,
La respuesta es la siguiente. El rosario es bíblico porque cada parte del rosario tiene naturaleza bíblica. Cada parte tiene un significado profundo y muy contrario a la afirmación que dicen algunas personas, ¿cierto? Que no son católicas la mayoría, cuando dicen que es un balbuceo pagano, que no tiene sentido o que es vana repetición. El rosario se compone básicamente de las siguientes oraciones, que son el Ave María, el Padre Nuestro y el Gloria, además de los misterios que se meditan en cada decena. Usualmente al rosario se le agrega el credo, alguna oración de ofrecimiento, ¿cierto? Invocación al Espíritu Santo, varias oraciones, pero la estructura básica es con las oraciones que acabo de mencionar. La oración del Ave María está sacada directamente desde la Biblia y viene de las palabras del arcángel Gabriel, que aparecen en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28, en donde el ángel Gabriel saluda a María: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, y de la alabanza de Santa Isabel, cuando el niño en su vientre, es decir, San Juan Bautista, reconoce a Jesús, ¿cierto? Reconoce la voz de María, a Jesús en su vientre y salta, que aparece en Lucas capítulo 1, versículo 42, y ahí Santa Isabel, su prima, le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esa parte del Ave María está sacada directamente de la Biblia. Sabemos que después de la palabra vientre agregamos Jesús, lo cual no tiene nada que ver con ser antibíblico, y posteriormente el Santa María, Madre de Dios. Sabemos que Madre de Dios porque Santa Isabel le dice a María: ¿de dónde que la Madre de mi Señor venga a mí? La Madre de mi Señor, o sea, le está diciendo que es Madre de Dios porque los judíos llamaban Señor a Dios. Entonces, al decir Santa Isabel: ¿de dónde que la Madre de mi Señor venga a mí?, está diciendo de dónde que la Madre de Dios, de mi Dios, o sea, de Dios, venga a mí. O sea, María es Madre de Dios, y esto está sacado de la Biblia, de las palabras de Santa Isabel, quien estaba llena del Espíritu Santo, como dice la palabra, por lo cual no podemos negar, no podemos dudar de esa frase, de si acaso esa frase está correcta o no, si acaso Santa Isabel no se equivocó, sería dudar de la palabra de Dios. Por lo tanto, Santa María, Madre de Dios, es totalmente bíblico. Y posteriormente decimos: ruega por nosotros pecadores. Ya sabemos que somos pecadores, eso también lo sabemos por la Biblia. Ruega por nosotros pecadores, le estamos pidiendo que ruegue por nosotros. El ruego de María, la intercesión de María, la podemos encontrar en las bodas de Caná. También estuvimos analizando las bodas de Caná en uno de los episodios anteriores, yo los voy a dejar todos en la descripción. En ese episodio, en ese pasaje bíblico, podemos encontrar y demostrar la intercesión de María. Entonces, ruega por nosotros pecadores, no tiene nada de antibíblico, y posteriormente decimos: ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra madre estuvo con Jesús al pie de la cruz, estuvo ahí en cada ahora de Jesús, en cada momento de su vida, o sea, siempre con Jesús estuvo ahí, y además en la hora de su muerte, y le pedimos que haga lo mismo con nosotros. Entonces, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, igual como hizo con Jesús al pie de la cruz, porque seguro que la madre estaba ahí rogando, ¿cierto?, a Dios en ese momento de tanto dolor. Posteriormente encontramos la doxología del Gloria, que es, ¿cierto?, cuando terminamos los misterios, cada misterio decimos: gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estas palabras que dan gloria y alabanza a la Santísima Trinidad y expresan la unidad de esta Santísima Trinidad, o sea, tres personas, un solo Dios, uno solo, nos dejan saber también que es una unidad, lo que acabo de comentar, porque dice gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por esa razón no sería del todo correcto decir, o podríamos decir que no es correcto decir gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Muchas personas piadosamente lo hacen como para resaltar esa gloria, pero sucede que la están separando, le están dando gloria al Padre, aparte le dan gloria al Hijo y aparte al Espíritu Santo, y no, porque ellos reciben una misma gloria. Entonces, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, todo junto. Y esa doxología, el mismo San Pablo nos la demuestra cuando le da gloria a Dios en sus cartas, los Romanos, capítulo 11, versículo 36, que dice así: todo viene de Él,
Por Él acontece y volverá a Él sea la gloria por siempre. Amén. Posteriormente encontramos Gálatas capítulo 1 versículo 5 donde dice San Pablo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando de Dios. Luego en Efesios capítulo 3 versículo 21 San Pablo nos dice, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Luego podemos ir a la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 27, donde dice San Pablo también, obviamente, a Dios el único sabio por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y finalmente nos vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 25, donde dice, al Dios único nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces todos estos versículos bíblicos nos demuestran cómo nosotros podemos dar esa gloria a nuestro Dios que es uno y trino. Esta oración además se reza desde los inicios del cristianismo, no es algo nuevo, es mucho más antiguo de hecho que el rosario mismo. Y los misterios del rosario, como todos bien sabemos, son pasajes bíblicos, ¿cierto? Sacados directamente, valga la redundancia, desde la Biblia, y estos se meditan a través del rezo de cada decena con el propósito de reflexionar sobre las alegrías, sacrificios, sufrimientos y milagros de nuestro Señor. Entonces, por todas estas razones, es que el rosario es considerado una oración bíblica. No es que venga de la Biblia, el rosario, no es que se haya rezado el rosario en la Biblia, como muchas personas cuestionan si no rezaban el rosario en las personas de los tiempos bíblicos o los judíos de aquella época, si no lo rezaban, ¿por qué nosotros sí? Pues no existía como tal, no estaba hecho el compendio de oraciones, ¿cierto? Ni tampoco el instrumento de oración que utilizamos ahora, que muchos le llaman camándula. Nuestra madre estaba viviendo aquí en esta tierra, por lo tanto nadie le rezaba a ella de esa forma. Obviamente sí, estoy segura, no dudo que los apóstoles muchas veces tienen que haber pedido su intercesión en vida. Sin embargo, obviamente el rosario no existía y viene a llegar a nuestras manos a través de Santo Domingo en el siglo XIII. Entonces el rosario no está en la Biblia, no aparece, así como muchas cosas no aparecen en la Biblia, por ejemplo los computadores, no por eso no existen. Sin embargo, es de naturaleza bíblica. Esa sería la explicación. Siguiente pregunta ¿es normal que al estar rezando el rosario nos distraigamos? Yo creo que esto no es que sea solamente normal, sino que es extremadamente normal y por varias razones. Esto le pasa a muchas personas, a mí me pasa, conozco gente que le pasa y sé también que a muchos santos le pasaba, por lo tanto no es algo que tampoco podamos decir, a mí me pasa porque soy malo, porque soy pecador. No, a los santos les pasaba, claro, ellos también eran pecadores, ¿no? Porque estaban en esta tierra todavía, pero eran personas que vivían en gracia, entonces no tiene que ver con que a lo mejor no estoy en gracia y por eso me distraigo. No necesariamente. Debemos saber que si bien muchas veces podemos distraernos, ¿cierto? Tener estas distracciones propias debido a cosas de uno mismo, como las preocupaciones, estar viviendo un proceso de estrés, tantas cosas, ¿cierto? También sucede mucho, es muy habitual que el maligno disfrute de perturbar nuestra mente, especialmente cuando estamos rezando y especialmente el rosario. Ahora, cuando estamos rezando el rosario, no suele ser tan fácil para él, yo creo, fastidiar o hacer algo muy llamativo, pero sí logra, bajo el permiso de Dios, ¿cierto? Porque él siempre actúa bajo la voluntad del Señor, lo que él le permite, y hasta ahí llega, no llega más allá de donde el Señor le permite, por lo tanto, a veces logra, sí, perturbar un poquito cuando uno está rezando. Entonces, le ha sucedido a muchos santos que reciben imágenes desagradables en su mente, ¿ya? O sacrílegas también, mientras están orando, y
además de otras preocupaciones que son más habituales, más normales, esto preocupa mucho, porque uno dice, ¿qué me pasa? O sea, ¿por qué estoy pensando estas cosas? ¿Soy malo? ¿Soy pecador? ¿Estoy pecando? Incluso uno puede pensar que está pecando de pensamiento, pero ojo, que el recibir estas imágenes en la mente, ya sea que vengan de uno o no, no es pecado. El pecado es quedarse ahí pensando en eso y disfrutarlo, por así decirlo. Entonces, no deberíamos preocuparnos en ese sentido. Ahora, si ese es el caso de las personas que están escuchando, que les pasa que son atacados con estas imágenes, bueno, hay que ignorarlas y continuar. Eso es lo que podemos hacer. Tampoco podemos frenar el rezo y decir, bueno, yo rezo después porque esto me está fastidiando mucho. No, porque justamente eso es lo que quieren. Lo que quiere el maligno es que uno deje de orar y se sienta culpable, pero no es culpa de uno. Eso hay que tenerlo claro, incluso cuando las preocupaciones o las distracciones vienen de uno mismo. Yo tenía una forma de ayudarme un poco con este tema. No es que la recomiende 100% porque puede ser contraproducente para algunas personas, pero a mí me daba resultado, y era que tenía muchas preocupaciones, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer aquello. Entonces empezaba con eso y me daba cuenta que estaba todo el rosario intentando que no se me olvidara eso. Porque luego al terminar el rosario ya lo iba a olvidar y me iba a sentir frustrada. Entonces, ¿qué hacía yo? Sobre todo cuando era algo muy importante que no debía olvidar. Lo que hacía era tener un papel y un lápiz al lado. Entonces yo rezaba mi rosario relajado, todo bien, leía los misterios desde la Biblia, lo meditaba. Pero en cuanto venía un pensamiento de algo súper, no sé, importante, pero por ejemplo algo que tenía que hacer, poner una alarma para despertarme a tal hora, para ir a tal parte a tal hora, para entrar a alguna reunión o pagar algo, una cuenta que ya se iba a vencer, algo así. Entonces lo que yo hacía era tomar el lápiz y el papel y anotar inmediatamente ese tema. O sea, por ejemplo, pagar la cuenta de tal cosa y seguía rezando. O sea, me tomaba un segundo mientras seguía recitando el Ave María. No paraba de rezar, sino que estaba rezando, meditaba el misterio, de pronto me venía esa idea a la cabeza, seguía rezando, abría los ojos, rápidamente tomaba el lápiz, anotaba pagar cuenta, volvía a cerrar los ojos y seguía rezando. Y así, al terminar el rosario, a veces tenía 2 o 3 cosas anotadas y ya las podía hacer tranquila, y durante el rosario me podía relajar y no estar preocupada de que no se me olvidara. Hay una frase que dice Santa Teresita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús también se le conoce, que dice así: lo que me cuesta en gran manera, me da vergüenza confesarlo, es el rezo del rosario. Reconozco que lo rezo tan mal, en vano me esfuerzo para meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención. Durante mucho tiempo estuve desolada ante esta falta de devoción que me sorprendía, pues amando tanto a la Santísima Virgen, debiera resultar fácil rezar en su honor oraciones que tanto le agradan. Ahora me desconsuelo menos, pues pienso que la Reina de los Cielos, siendo mi madre, ha de ver mi buena voluntad y contentarse con ella. Tomemos en cuenta esta frase de Santa Teresita del Niño Jesús y hagamos lo mismo que ella. No nos desanimemos, sigamos rezando, que nuestra madre, aunque hagamos un rosario mal rezado, nuestra madre igual lo acoge. Lo mejor es rezarlo lo mejor posible, pero muchas veces en la vida nos va a pasar que vamos a hacer rosarios de vez en cuando con los que vamos a quedar disconformes. Vamos a decir, no me gustó, hice esto mal, me equivoqué aquí, me equivoqué allá, recé este misterio sin pensar en nada, no lo medité bien, no importa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchas personas se desaniman y dicen, bueno, lo estoy haciendo mal, entonces eso lleva a que no lo hagan. Y eso es lo que quiere el maligno al final. Entonces sigan haciéndolo, no importa, aun cuando lo hagan según ustedes mal. Siguiente pregunta, ¿se puede realizar en el Santísimo? Esta respuesta es muy breve, sí, por supuesto, de hecho es recomendable y muchas personas lo hacen. ¿Es malo hacer el Santo Rosario acostado? Ya, esto no es malo, sobre todo si uno está enfermo. Hay gente que acostumbra a hacerlo así porque lo hace antes de irse a dormir, entonces es totalmente normal, habitual y es bonito, de hecho, porque así uno se duerme rezando el rosario. No digo que esté bien dormirse mientras lo está rezando, no. Ojalá que no. De hecho, en ese sentido no es muy recomendable. Si la persona es buena para dormirse fácilmente, lo mejor es que se siente o se pare o se arrodille. Ahí no le conviene estar acostado. Pero ¿a qué voy con dormirse rezando?
es que, por ejemplo, nos acostamos, rezamos el rosario completo y una vez finalizado ya nos acomodamos, ¿cierto? Y dormimos en la cama. No hay problema. No es una falta de respeto ni nada. De todas formas, es bueno saber que lo más recomendable, diría yo, es rezarlo de rodillas o incluso, bueno, si no se puede estar de rodillas, porque no todas las personas lo pueden hacer, estar sentado por lo que es el respeto a lo sagrado. Eso sería la explicación, digamos. Pero de todas formas no hay problema en que uno rece acostado, no es algo malo, ni mucho menos pecado. Y tiene más valor el amor que uno le pone al rezo que a la posición del cuerpo, en mi opinión. Ahora, otra pregunta, ¿puedo rezar el rosario mientras camino? También se puede hacer. No hay nada de malo en rezar caminando, de hecho el Vía Crucis se hace caminando. Sin embargo, hay que saber que aunque no es tradición rezar el rosario caminando, tampoco hay nada que lo impida. Perfectamente se puede rezar el rosario, por ejemplo, en la calle, mientras uno va camino al trabajo. No es que yo lo suela recomendar, no lo recomiendo mucho como primera opción, pero si la persona no cuenta con más tiempo, o quiere rezar mientras camina porque se le dio la gana, porque además de rezarlo en otro momento ya más tranquilo también lo quiere hacer mientras camina, está bien, está genial. También hay personas que se suelen distraer mucho y mientras caminan sienten que se concentran mejor. A mí me pasa al revés, pero hay gente que le pasa así. También puede ser que a alguna persona le guste rezarlo en un lugar público, en un parque, por ejemplo, eso está bien. Nuestra Madre y nuestro Señor siempre están presentes ahí, no hay problema. Ahora, si el estar caminando nos distrae mucho de la oración, yo no lo recomendaría. Yo creo que eso ya queda como opción y decisión de cada quien. También hay que tener cuidado que por ir mirando el rosario no nos vaya a pasar algo malo. Es muy bueno llevar el rosario también colgado al cuello o en un bolsillo o en la cartera para poder rezarlo en estos casos en que estamos en la calle, ¿cierto? Yo recomendaría llevarlo al cuello por varias razones que he tocado en otros podcasts y en otros videos, pero también lo podemos llevar así, como decía, en el bolsillo para poder tenerlo a mano y en caso de que no lo tengamos podemos también rezar con las manos. No es lo más recomendable, pero se puede. Es mejor que no rezarlo, ¿cierto? Es recomendable para rezarlo en la calle o caminando saberse los misterios de memoria, porque si no vamos a ir leyendo el folleto. Entonces eso es lo que yo recomendaría. No es difícil, yo creo que en un par de semanas las personas ya se saben los misterios de memoria. No la cita bíblica, no el pasaje bíblico, sino que el nombre del misterio. De todas formas, si uno no se lo sabe, todavía puede rezarlo sin mencionar los misterios. No es lo más recomendable, pero se puede. La siguiente no es una pregunta y es un comentario que busca una respuesta y dice así: yo por un tiempo recé el rosario pidiendo una gracia a la Virgencita y no se cumplió. Bueno, muchas veces parece que algunas oraciones no fueran escuchadas, pero en realidad nunca es así. Todas las oraciones son escuchadas por el Señor y por nuestra Madre y todas, o al menos la gran mayoría, son respondidas. Yo diría que todas. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta es no. O también puede ser espera. A veces pensamos que Dios no nos responde porque no obró de la forma que nosotros queríamos, pero ha respondido con ese no. Ahora, ¿por qué a veces dice no? Esto, tomando en cuenta que Dios siempre busca el bien del alma, ¿cierto? Más que del cuerpo, es para proteger siempre nuestra alma. Si algo nos puede llevar a la perdición, es posible que Dios lo aparte de nosotros. Y no es solo que sea posible, lo más probable es que Dios lo haga así, que lo aparte. Por ejemplo, si yo le pido un éxito muy grande en mi vida, pero yo soy una persona que tiene tendencia a la soberbia, lo más probable es que Dios no me otorgue ese éxito. Y posiblemente se lo otorgue sí a otra persona que también le está pidiendo, pero esa persona es muy humilde y no sufre de soberbia, entonces a ese le va a decir que sí y a mí me va a decir que no. Es un ejemplo entre miles de ejemplos que podemos hacer. También hay que saber que hay obstáculos a veces que hacen que Dios tarde en responder. Dicen por ahí que muchas veces nosotros con nuestros pecados bloqueamos las bendiciones que Dios nos quiere dar. Esto depende siempre de cada caso en particular. No podemos llegar y decir, bueno, a esta persona le pasó por esto. No, porque depende mucho de cada persona. Puede ser por algunos pecados, por falta de fe, y no es fácil saber la razón de un caso
que es ajeno y que no conocemos bien. Entonces, muchas veces hay personas que escuchan, bueno, el Padre dijo que estábamos bloqueando la bendición por un pecado, entonces seguramente yo estoy en pecado, pero yo me acabo de confesar, pero entonces estoy en pecado. Entonces ahí cuidado, porque al final estamos dudando de la confesión y de la absolución que nos dio el sacerdote. Entonces no siempre es la misma razón, pueden haber muchas razones y no es que realmente sean obstáculos para Dios, porque Dios puede, a pesar de cualquier obstáculo, dar bendiciones a la persona, pero también hay que tomar en cuenta que Él nos pide. El Señor de hecho nos enseña con la parábola de la viuda y el juez injusto lo importante que es ser perseverante, y también nos mostró en muchas otras ocasiones la importancia de la fe. Entonces, importante, como decía yo anteriormente en la otra pregunta, constancia y fe, o perseverancia también de parte de la persona, ¿cierto? Ser perseverante, ser constante y tener fe. También nos dijo que pidiéramos en su nombre, y eso es muy importante y se nos olvida. Se nos olvida que Jesús nos enseñó a orar en los evangelios, y estaría bueno que cuando se nos vaya olvidando, porque se va olvidando, le pidamos al Espíritu Santo que nos lo recuerde, pero usar la Biblia, tomar la Biblia en las manos y leerla. Leer esas partes que recordamos, ¿cierto?, vagamente. A veces al leerla nuevamente nos va refrescando la memoria e incluso vamos descubriendo más cosas todavía. Sobre todo si le pedimos la asistencia al Espíritu Santo. Tenemos nosotros en nuestra web un artículo que se llama ¿Cómo lograr que Dios te escuche? Es un breve artículo, post, como le quieran llamar, en donde damos algunos tips para que nuestra oración no es que sea escuchada, como decía recién, porque siempre nos escucha, pero para que nos responda. Eso les recomendaría, tomar en cuenta esas cosas, lo cual es bastante importante, y de hecho les voy a comentar un poquito acerca de qué se trata, pero antes comentarles que también quisiera recomendar un libro acerca de este tema, que es del padre Darío Betancourt, en donde nos ayuda a entender esto de por qué Dios no siempre responde. De hecho, el libro se llama así, ¿por qué Dios no siempre responde? Voy a dejar el link tanto del libro en la descripción como el del post que acabo de mencionar y que les voy a comentar un poquito. Me gustaría mencionar que al comprar un libro del padre Darío, le están ayudando a través de su página web con su Fundación Positivos por la Vida. Así que les recomiendo encarecidamente adquirir sus libros, pero solamente a través de su página web, no a través de otros medios, porque ahí los fondos no van para él directamente, no, es diferente. Eso lo ha dicho él de su propia boca. Lo primero, y lo voy a decir bien resumido, es que Dios nos responde de acuerdo a lo que está dentro de su voluntad. Muchas veces también hay una necesidad de purificación en la persona. En este post también tocamos, varias preguntas, ¿cierto? ¿Será que no merezco lo que estoy pidiendo? Es que puede ser, generalmente sí, lo merecemos de una forma u otra, ¿no? Nadie es quien para decir, no, tú no lo mereces. Pero si sentimos que no lo merecemos, hay que merecerlo. Trabajemos en ello, merezcámoslo, ¿no? Hagamos lo que pedía el Señor, no peques más. No es fácil, es difícil de hecho, pero ¿qué es más difícil? Vivir con la ausencia de eso que tanto queremos, ya sea físico, espiritual, cierto, material, una sanación, tantas cosas, una conversión de una persona. ¿Qué es más difícil? ¿Vivir así o hacer la voluntad de Dios? ¿O qué es más fácil? La misma pregunta. ¿Es más fácil rezar, pedir con fe, hacer la voluntad de Dios o seguir viviendo así como estamos viviendo? Muchas veces también es posible que nuestro Señor nos ponga a prueba, como hizo el Señor en Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28, con la mujer cananea. No me voy a extender ahí porque está escrito aquí en el post que les voy a dejar. Y les dejamos aquí mismo también unos tips de qué puedo hacer para merecer la ayuda de Dios. Cierto que a veces sentimos que no la merecemos, entonces ¿qué puedo hacer? Y hay varios tips. Primero, confesarse, empezar a ir a misa, hacerse devoto del rosario, orar varias veces al día, llevar el rosario o el escapulario, realizar obras de caridad, rezar por las almas del purgatorio, ofrecer algo al Señor, ¿cierto? En mi país se le llama mucho hacer una manda, es como hacer una promesa. Uno le dice, Señor, sáname por favor de esta enfermedad, ¿cierto? Siempre y cuando esté dentro de la voluntad del Señor, y yo voy a hacer algo, generalmente algo que tenga valor, ¿no? Quizás no le voy a ofrecer
algo muy mínimo que no represente sacrificio para mí, o algo que no le sirva a nadie. Lo mejor es hacer algo que le sirve a alguien. Por ejemplo, como decía, obra de caridad. Entonces, Señor, ayúdame con esto y yo me voy a encargar de ayudar al convento de las monjas durante un mes, por ejemplo. Voy a ir a hacer aseo. No sé, o sea, es un ejemplo. Eso queda para cada quien. O simplemente puede ser un ayuno también, por ejemplo. Pero lo importante de esto es cumplir primero y recibir después. No podemos esperar que Dios nos dé y luego, bueno, si Dios me lo da yo le pago, si no, no. No es así. Nosotros lo damos por fe. Y el Señor, si quiere, nos da lo que nosotros le estamos pidiendo. Generalmente lo da. El siguiente tip es haz ayuno. Lo mismo que decía anteriormente, ¿cierto? Hacer un ayuno, ofrecer la castidad también por determinado tiempo, dependiendo de la situación de cada persona. Acostumbrarse a bendecir los alimentos, bendecir la casa. Procurar que un sacerdote bendiga nuestros objetos de piedad. Por ejemplo, la Biblia, el rosario, todo eso. Siempre es recomendable tenerlos benditos. No solamente ya lo compro, lo uso y ya, no. Siempre tenerlos benditos y en las oraciones presentar siempre los agradecimientos y las alabanzas. No solamente pedir. Muchas veces pedimos, pero se nos olvida agradecer y alabar. Siempre en las peticiones también pedir por los prójimos, por el prójimo, y por las almas del purgatorio, como decía yo anteriormente. No solamente por mí. Muchas veces hay personas que oran, pero oran, perdón la palabra, pero de una forma un poquito egoísta. Por ejemplo, por mi salud y por mi salud. O sea, a ver, si yo quiero sanarme, también tengo que pedir por la salud del otro. Muchas personas piadosas ya lo saben y ya lo hacen, pero existen algunos casos que yo he visto de personas que me dicen, no me escucha, Dios no me escucha, llevo años con esto. Y no están haciendo estos tips. Y estos tips los puse yo aquí porque son los tips, digamos, que a mí me funcionaron. No hay necesidad de hacerlos todos. Espero que no sea confuso, porque también muchas personas puedan decir, bueno, yo hice todos menos la hora de caridad porque no pude. Bueno, no importa. Hay que hacer lo que nos dicte el corazón en ese sentido y hasta donde llegue nuestro amor. Lo importante también es ser sincero. Otro tip bastante bueno es unirse a un grupo de oración católico en donde donde oren por nosotros y nos ayuden, nos enseñen, ¿cierto? Si es que no sabemos bien, a orar y a pedir. También hay hermanos que hacen oraciones por nosotros, pueden interceder. Y también cuando se trata de sanación y cosas así, también pueden hacer la imposición de manos. Entonces es bonito buscar grupos así que nos puedan ayudar. Eso es resumidamente este post. Lo dejo hasta ahí para no alargarlo más. Lo dejo en la descripción, como les dije, para que lo puedan leer. Otra pregunta, que no es menos importante, dice, ofreciéndolo por la liberación de una persona, ¿actúa? Actúa el rosario, sí, pero no necesariamente de la forma en que uno podría pensar. El rosario es odiado por los demonios, entonces ellos huyen cuando uno reza el rosario. En mi opinión personal, el rosario rezado con devoción y de forma diaria, especialmente si lo reza la misma persona que necesita esta ayuda, podría lograr la liberación total o parcial de la persona al cabo de un tiempo, no de forma inmediata. Sin embargo, hay que saber que para liberar a una persona de la opresión o peor, de la posesión demoníaca, se requiere la intervención de un sacerdote. Aunque hay oraciones de liberación que se pueden rezar por laicos también, pero como nunca sabemos cuál es el nivel del problema que tenemos enfrente, es mejor siempre consultar primero con un sacerdote y que él nos dé el permiso, digamos, o el visto bueno para que nosotros recemos solos o que solamente él haga el trabajo. Por muchas razones yo no recomendaría solamente rezar el rosario, sino hacer ambas cosas. El rosario debe ser rezado como apoyo y tampoco recomiendo prescindir de él. O sea, solo nos hagan la liberación o peor, terrible, el exorcismo, pero no hacemos el rosario. No, yo recomendaría encarecidamente hacerlo sí o sí. Ahora también hay que tener en cuenta que, como dijo el Señor, cuando un demonio se va y al volver encuentra la casa limpia, vuelve con otros 7 peores que él y la persona queda peor que antes. Entonces es bueno rezar el rosario antes, durante y después de la liberación de esa persona, al menos durante largo tiempo.
El rezo del rosario, además de espantar los demonios y protegernos de sus ataques, nos permite también tener la intercesión de María, a través de la cual podemos lograr que Dios propicie todo para que una persona o nosotros mismos, ¿cierto?, seamos liberados, para que encontremos un sacerdote que nos pueda asistir y todo salga de acuerdo a la voluntad de Dios, que siempre es que estemos mejor. Entonces, cuando recemos por la liberación de una persona, deberíamos pensar siempre más bien que el Señor nos va a ayudar de la misma forma en que ayuda a una persona, por ejemplo, a conseguir un empleo. O sea, que lo va guiando paso a paso dentro del proceso hasta que la persona logre, ¿cierto?, conseguir esto que tanto anhela, que en el caso de la liberación sería la liberación. No quiero decir que no sea posible liberar a una persona solamente con oraciones, pero solamente que hay que tener cautela, porque a veces podemos hacer más grande el problema por intentar hacer el trabajo de un sacerdote o un laico especializado, e incluso podemos quedar peores nosotros por rezar por otra persona que está en un problema grave. Como decía recién, lo repito, no sabemos qué tan grave es el problema de cada persona. Una cosa importante es nunca intentar realizar un exorcismo, porque es extremadamente peligroso. De hecho, nuestra iglesia lo prohíbe a los laicos e incluso a los sacerdotes. Solamente se le permite al obispo y a los sacerdotes designados por el obispo. Por lo tanto, lo último que se nos debiera ocurrir es hacer eso. Es terrible, es peor, no se hace. Hay historias muy feas en torno a ese tema. Es bueno saber también, y hay una información que tenemos puesta en la página de un libro de San Luis María Griñón de Montfort, que nos habla que se logró la liberación de algunas personas a través del rosario, incluso personas que estaban poseídas. Pero ojo, no lo hizo la misma persona, ni lo hizo un laico cualquiera, lo hicieron algunos sacerdotes. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese tema. Y sí, hay un caso de un hombre al que le ayudó mucho llevar el rosario colgado al cuello. Por eso yo siempre lo recomiendo encarecidamente, a pesar de que muchas personas no están de acuerdo porque lo ven como un amuleto. O sea, lo ven como que quien lo usa como un amuleto. No es así necesariamente. Está malo si lo hacemos así. No hay que usarlo como amuleto. El rosario no nos protege. Lo que nos protege es nuestra madre, su intercesión y Dios, que a través de este rosario bendito, ¿cierto?, que nos acompaña siempre. Y que además tanto detesta el demonio, por eso también huye al ver la imagen del rosario, huye. Entonces, hay casos sí, pero yo no recomendaría que solamente basándonos en esos casos hagamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, pensar que yo por ponerme el rosario voy a ser liberada completamente. No, tengo que pedir la asistencia de un sacerdote. Y la última pregunta es que dice: ¿por qué se me rompen todos los rosarios? Esta pregunta fue bien poco común. No sabía yo que se rompían tan fácilmente. Yo tengo un rosario, de hecho, que se me rompió muchas veces, pero era porque se enganchaba o algo así. Entonces sí, como era bastante débil, se podía romper. Entonces terminé cambiándolo a un rosario de cuerda, ya no de metal, porque el metal se me abría, la argolla, digamos. Sin embargo, esta persona que me comentaba su problema me decía que eran rosarios de diferentes materiales a lo largo de cierto tiempo, ¿cierto? No solamente una vez, y que le había pasado muchas veces, que ya no sabía si era coincidencia o desgaste habitual. En primer lugar, es importante saber que lo mejor siempre es bendecir nuestros rosarios. Eso es lo que yo le recomendé a esta persona, y porque posiblemente al no estar bendito sea mucho más fácil que sufra algún ataque demoníaco este instrumento de oración. Igual siento que no es fácil, no es algo habitual que suceda, pero podría suceder. Yo creo que para encontrar más información acerca de este tema sería bueno consultarlo con un sacerdote que tenga experiencia en estos temas tan profundos, ¿cierto? Ahora, si nosotros sufrimos de un tema así, porque cuando esta persona me lo preguntó, otras personas también me dijeron lo mismo, sí, yo también, a mí también me pasa, me dijeron. Entonces, bueno, yo dije, si a uno le pasa eso, esta es una recomendación muy, muy, muy personal, y lo hago desde la experiencia de una experiencia familiar. Yo diría que sería bueno pedirle al sacerdote que bendiga el rosario, pero que aparte de eso le pida expresamente a Dios que proteja ese objeto de estos ataques malignos. O sea, en otras palabras, sería como exorcizar el rosario. Estoy segura que de esa manera no van a volver a romperse. Por ahí una persona me comentó que pensar así era como ver superstición,
como pensar en superstición, pero no lo es, porque es una oración, le estamos pidiendo al Señor. Es como cuando le pedimos: Señor, protege mi vehículo, mi auto, no sé cómo le llaman en otros países, mi coche, mi carro, para que no sufra un choque, no sufra un accidente, para que las personas que estén adentro vayan resguardadas y no sufran ningún accidente. Entonces, no hay ningún problema en pedir que Dios proteja un objeto. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque conozco una experiencia familiar en donde una persona solía ver ciertas siluetas, sombras, por así decirlo. No voy a entrar en detalles. Era una persona muy pequeña, muy joven, un infante de la familia, a quien le sucedió que, bueno, cuando le pasaron estas cosas, sufría mucho. Entonces, los padres de esta persona le llevaron a ver al sacerdote de la zona, de la parroquia que les correspondía, y le solicitaron que hiciera algo. Entonces el sacerdote le bendijo los ojos a esta persona, pidiéndole expresamente a Dios que esa persona ya no viera más de estas cosas. Posteriormente, esta persona volvió a sentir algunas presencias en algún momento en su vida, varias veces, pero nunca más vio, nunca más pudo volver a ver nada. Entonces, por eso yo confío tanto, y esto tiene que ver también con el poder de la fe, con la fe de ese sacerdote y de esos padres que creyeron en eso. Por si alguien se pregunta, ahora que estoy comentando esta anécdota, esa casa tenía un problema de infestación, al parecer. Bueno, una última recomendación en torno a este tema, y es que es importante no caer en la superstición, porque hay personas que piensan que un rosario roto es señal de mal augurio. No, eso es terrible, eso no es creencia católica. Nada que se rompa en la casa es señal de mal augurio. Hay que estar atento de no pensar estas cosas, porque caer en la superstición de hecho es pecado. Que lo pensemos momentáneamente a lo mejor no es pecado, porque se nos puede ocurrir momentáneamente: ay, será señal de mal augurio, pero inmediatamente al sentir esa tentación tenemos que cancelarla, digamos, y no seguir pensando en eso. El pecado está en pensarlo, creerlo, y peor todavía empezar a difundirlo, o sea, a decirle a la mamá, al papá, al hermano, a la prima: oye, ¿sabes qué? Se me están rompiendo los rosarios, va a pasar algo malo, terrible. Eso no es católico. Así que no nos asustemos cuando nuestros rosarios se rompen. Hay una frase del santo cura de Ars que dice algo así como: si no te encuentras de frente con el demonio es porque vas caminando en la misma dirección que él. Entonces, no nos asustemos, que muchas veces cuando seamos atacados de esta forma, si realmente es algo demoníaco, es porque estamos haciendo bien. Pero siempre también tener en cuenta que los rosarios se rompen solos, muchas veces, ya dependiendo de la fuerza con que uno los ocupe o del material con que están hechos. Una buena razón, de hecho, para que un demonio nos quiera romper un rosario es para eso, para que nosotros caigamos en la superstición. Así que ojo con eso. Me gustaría tocar además otro detalle, y es que cómo deshacerse de un objeto bendito cuando ya no se tiene chance de repararlo. La regla básica es quemarlos y enterrar las cenizas, o enterrar directamente el objeto, ojalá luego de haberlo destruido con el debido respeto, porque esto los protege de posibles sacrilegios. No se deben lanzar a la basura, no se deben tirar, porque corre el riesgo de llegar a personas que puedan hacer cosas malas con estos objetos. Entonces lo mejor es eliminarlos de esa forma que ya comenté. Y si no se puede, o no nos atrevemos porque nos da tristeza, digamos, por ejemplo, o era un objeto muy preciado, entonces no lo queremos enterrar o quemar, bueno, si no lo podemos hacer, lo llevamos donde un sacerdote y le preguntamos qué hacer, o que él se haga cargo directamente. En el caso de los rosarios de metal, sobre todo, no se pueden quemar fácilmente, van a quedar los metales, pero hay que tener en cuenta que es extremadamente fácil reparar esos rosarios. Si no lo podemos hacer nosotros, lo podemos llevar donde una persona que haga bisutería o incluso joyería, pero con una persona que haga bisutería tenemos de sobra. Esas serían entonces las preguntas que nos han llegado para responder en esta ocasión, y que esperamos que hayan resuelto muchas dudas de todos ustedes, y que si tienen alguna otra duda nos las puedan hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Vamos a invitar a Silvina
a nuestro podcast también para que nos comente un poquito acerca de la Virgen de Cacupé. Adelante Silvina, ¿cómo estás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios y a nuestra Madre. Bueno, hoy vamos a compartir un poco la historia de nuestra Madre, la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Cacupé. La Virgen de Cacupé o Virgen de los Milagros de Cacupé es una variante de la advocación mariana de la Inmaculada y Venerada en la localidad homónima, donde tiene una basílica católica inaugurada el 8 de diciembre de 1765, que se ha convertido en un lugar de peregrinación de numerosos creyentes de Paraguay, país del que es patrona. El Papa Francisco elevó durante su visita al Paraguay el santuario de la Virgen de Cacupé al rango de la Basílica Menor, convirtiéndola en la segunda iglesia del país que tiene esta categoría. El decreto correspondiente fue leído al terminar la celebración de la misa el 11 de julio del 2015. En Paraguay ha llevado el culto a la Virgen de los Milagros de Cacupé a varios países, principalmente Argentina, donde reside la mayor comunidad paraguaya en el extranjero. En 1912 se realizaron para la imagen unas andas procesionales de plata cincelada y repujada, obra de los talleres de artes de Félix Granja, que aún hoy son autorizadas en sus fiestas. La leyenda cuenta que en el pueblo, la historia cuenta, no una leyenda, sino la historia, cuenta que en el pueblo de Tobatí, cercano a Cacupé, fundado hacia el 1600, vivió un escultor guaraní de nombre José, indio guaraní, converso de la misión franciscana de allí. Al volver un día de las selvas del Valle Itú, con un gran trozo de madera de muy buena calidad, contó que se había encontrado ante indios Imbayá, tribu que había decidido pelear contra la colonización española y portuguesa, a los que considera muy peligrosos. El indio corrió y encontró un grueso tronco. Tras él se escondió. En ese momento prometió que con la madera del árbol protector tallaría la imagen de la Virgen, si es que llegaba a salir con vida del trance. Los mbayás siguieron de largo sin advertir su presencia, y el indio, agradecido en cuanto pudo regresar, tomó del árbol la madera que necesitaba para esculpir la estatua. El tronco le alcanzó para 2 tallas. La mayor fue destinada a la iglesia de Tobatí y la más pequeña la conservó el indio en su poder para su devoción personal. Los misioneros jesuitas decían que en el sitio preciso de la aparición había brotado agua milagrosa, la que había ayudado a los guaraníes a sobrevivir el calor del verano. Años después, la gran inundación que creó el lago de Ipacaraí amenazaba con destruir los poblados cercanos. Los frailes franciscanos, acompañados de los habitantes de la región, organizaron rogativas pidiendo la tranquilidad de las aguas. El padre Luis de Bolaños las bendijo y como cada año éstas retrocedieron hasta sus límites actuales. Mira qué maravilla, Nati, qué hermoso. Esta persona en oración, el sacerdote y todas las personas que se reunían a hacer esta oración bajo la advocación de la Virgen de Cacupé, conseguían muchos milagros. Fue entonces que apareció, flotando en una caja de madera, la imagen de la Virgen, que los sacerdotes dijeron que era de la misión de Tobatí, la misma que el indio José tallara años atrás.
Desde entonces, el pueblo la llamó la Virgen de los Milagros de Cacupé. Un documento del año 1769, obrante en el Archivo Nacional, afirma que el padre Roque Melgarejo, misionero de la doctrina de Tobatí, donó a los habitantes de Cacupé una imagen de la Inmaculada Concepción y un terreno para la edificación de un templo en su honor. Margarita Durán extrajo y otros la historia de la Iglesia en Paraguay. Tiempo de historia de Asunción desde el 2014. En otros documentos de estos años la zona ya era conocida como el Valle de Cacupé. El 4 de abril de 1770 se toma como referencia para la fundación del pueblo de este último nombre. El humilde y desconocido José, solo con el nombre de pila y sin apodos, representa a todos y a cada uno de los cristianos guaraníes. La narración mítica habla de sus peregrinaciones, de los peligros mortales que padecieron, de su devoción a la Inmaculada, a nuestra Madre, la Madre de Dios, que tomó el lugar de la mítica ñandesi de sus ancestros. En el relato no hay apariciones ni visiones, no hay mensajes ni hay algún envío. Solo hay 2 milagros de salvación, de los enemigos y de la inundación. La imagen menor de Nuestra Señora de los Milagros de Cacupé se convirtió en mayor por la abundancia de sus dones y de sus fieles. En cuanto a la talla grande, se supone que fue saqueada por los mbayas. La festividad de la Virgen de Cacupé es la más importante dentro del devocionario católico de la nación guaraní. Por tal motivo, esta imagen de la Virgen María está consagrada como la patrona y señora protectora de la República de Paraguay. Qué bonito, Nati, qué bonita historia de nuestra madre. Qué lindo cómo este indio pudo tener esa confianza en su intercesión y ella pudo salvarlos de estos peligros, ¿no? Como siempre, nuestra madre intercediendo. Y fíjate que en todas las apariciones y en todas las advocaciones que nosotros fuimos compartiendo en todo este tiempo, ella siempre es la intercesora, ella siempre es la que nos cubre con su manto, ella siempre es la que nos libra y nos protege de todo mal. Con ella estamos protegidos. ¿Cómo no amarla, nuestra madre? ¿Cómo no venerarla? Esto era un poco, Nati, de la historia de la advocación de la Virgen de Cacupé. Gracias, Silvina. Es sin duda, como todas las advocaciones, ¿cierto? Una advocación que vale la pena conocer. Qué lindo es poder conocer advocaciones que no conocemos. Qué lindo es cuando nos enteramos o empezamos a recorrer parte de la historia de nuestra iglesia y de nuestra madre, como lo estamos haciendo ahora. Así que te agradezco, Silvina, por compartirnos esa historia. Vamos a seguir compartiendo, ¿cierto?, más advocaciones, sobre todo de ahora en adelante, a lo mejor advocaciones así desconocidas, un poco como estas, que a lo mejor para el pueblo de Paraguay obviamente no es desconocida, pero en el resto de Latinoamérica, o al menos en mi país, no se conoce mucho. Ya deben ser poquitos los devotos, para que vayan, como decía recién, conociendo más a fondo a nuestra madre, ¿cierto? Porque no se ama lo que no se conoce. Yo los quiero dejar invitados para el próximo episodio y pedirles que le den like al video, lo compartan, sobre todo con aquellas personas a las que ustedes creen que estas palabras les pueda ayudar de alguna forma. Les pedimos también que se suscriban si aún no lo han hecho y que estén al pendiente siempre de cuando subamos podcast u otros videos. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias de nuevo, Silvina, que Dios los bendiga.